Cordial saludos, queridos aprendices. Hello, dear apprentices. Good morning. I hope that you are doing okay, that you are doing fine today. I really hope that you have had a great week. So today we are going to work on our topic, types of text. Okay, so we're going to work on that today. I think that this is really important for you so that you can actually use the topic that we talked about before, that was about linking ideas, and now you have the types of texts, right? So let's start with this. Entonces vamos a comenzar con la conferencia de hoy, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de los tipos de textos, ¿sí? Vamos a hablar acerca de los tipos de textos. Esto nos va a ayudar a poder usar también la temática que trabajamos en la conferencia pasada, que fue sobre la forma de cómo podíamos unir ideas, ¿sí? Entonces, teníamos unas palabras claves que eran unos linkers, es decir, conectores, y pues en este caso me parece que es muy importante que ustedes vean los tipos de texto. Entonces, vamos a comenzar con estos tipos de textos. Aquí les van a presentar algunos ejemplos. De todos modos, yo tengo preparado también otros ejemplos para que ustedes los puedan ver. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Ok, let's start with this. Voy a colocar acá la traducción también, solo para que ustedes, en caso dado hay alguna palabra que no comprendan, también la puedan entender. Y le vamos a pedir aquí a María o Mary que nos hable. Types of text. The types of text are descriptive, expository, and journalistic. In a descriptive text, the writer needs to make the reader dream about a person, place, or object. In the majority of descriptive essays, there is a detailed description. It sometimes has the feelings or perceptions of the writer. Okay, so how many types of text there are? Descriptive, expository, and journalistic. Okay, there are more, but we are going to talk about these three specific kind of texts. All right, so let's move on. Descriptive text, the writer needs to make the reader dream about a person, place, or object. In the majority of descriptive essays, there is a detailed description. It sometimes has the feelings or perceptions of the writer. So when we are talking about a descriptive text, we have to take into consideration about the person, about the place, and about the object, right? ¿Sí? Vamos a describir por lo regular a una persona, un lugar o un objeto. Y cuando hacemos este tipo de descripciones, es importante hacerlo detallado. Cuando hablamos de que el texto sea descriptivo. If it is descriptive, it has to be detailed. Okay? All right. So, descriptive text. Descriptive text. A descriptive text is a text that explains what a person, place, or thing is like, often providing a visual experience using adjectives and adverbs. Usually using adjective and adverbs. So if you want to describe a person, if you want to describe a place, or if you want to describe a thing, usually what you have to do is to provide a visual experience. How do you do that? You do it by using adjectives and adverbs. ¿Cómo hacemos nosotros para que esa descripción en el texto de esa persona, lugar o cosa, etcétera, sea, digamos, efectiva? Bueno, siempre tenemos que proveer como una experiencia visual, que es lo que dice aquí, ¿cierto? Una experiencia visual. Digamos que en el momento en que uno escribe algo, si uno quiere que la persona tenga una idea clara de qué es lo que se está hablando, y eso lo podemos ver en
lo podemos ver en, digamos, en las novelas, sobre todo en las novelas de los 1800, 1900, sí, del siglo anterior. Por ejemplo, cuando uno lee los escritores latinoamericanos del boom, ¿cierto? Tenemos a Vargas Llosa, por ejemplo, o tenemos también a Gabriel García Márquez, etcétera, ¿sí? Y también los poetas de ese entonces, uno se puede dar cuenta que ellos utilizaban un vocabulario bastante rico, pero incluso en el, digamos, in the century that was before, in the 1900s, you can also see that there are certain books and they have like a very beautiful and poetic way to describe actions, to describe people, to describe objects, etc. ¿Sí? En el siglo XIX, por ejemplo, ya los escritos, de hecho hay muchos memes, ustedes se pueden encontrar en las redes sociales, que cuando dice, cuando quería escribir que no puedo realizar tal trabajo, ¿cierto? Y entonces colocan, pero mi autocorrector colocó, me he visto imposibilitado de la manera más inusual y así sucesivamente y sacan toda una frase un poco rebuscada, un vocabulario un poco rebuscado para poder hacer de esa situación algo que suene un poco más poético, mucho, y para poder realizar eso. Ojo que la literatura hoy en día es un poco más simplificada en no en que no sea rica, ¿no? Sino que tiene mucho cuidado en el uso de los adjetivos y de los adverbios. Entonces, un adjetivo, cuando nosotros hablamos de adjetivos, adjectives, ¿sí? Entonces uno puede utilizar, por ejemplo, color, so black, white, pink, blue, etcétera. Esos son colores y también son adjetivos. Si nosotros hablamos de tamaños, size, we can say big, say small, we can say grande, pequeño, podemos decir alto, podemos decir bajo, etcétera, ¿cierto? Todo aquello que sea una característica, ya sea física, ya sea intelectual, cognitiva, una característica, digamos, para poder describir algo, siempre vamos a utilizar lo que son los adjetivos. Por ejemplo, si estamos hablando de intellectual, por ejemplo, intellectual, y podemos decir aquí smart, podemos decir brilliant, podemos decir genius, ¿cierto? Etcétera. Estados de ánimos o emotions and feelings, ¿sí? Entonces, I can say happy, I can say sad, I can say also that I'm mad or that I'm estoy, por ejemplo, puedo decir que estoy bravo, puedo decir angry, aunque mad también, pues, aunque significa loco o loca, también significa I'm mad at you. Yo puedo decir I am mad at you. O sea, estoy molesto contigo. Yo puedo hacerlo de esa manera, ¿cierto? Esto para expresar emociones, sentimientos. También está blue, que también significa triste, que es un color, pero acá en este caso, blue es triste. Es por ello que hay un género musical que se llama blues, que fue creado prácticamente, digamos, en esos campos de recolección de algodón allá en los Estados Unidos por por los negros que estaban esclavizados. Entonces, una forma de ellos poder sacar esa tristeza de su corazón, la frustración que tenían, etcétera, mientras estaban recogiendo el algodón, cantaban, ¿sí? Y por lo regular sus cantos eran lamentos, sus cantos eran toda la situación que ellos estaban viviendo, ¿sí?
Y por eso cuando usted escucha una canción de blues, por lo regular el blues es un poco lento, chan, 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 charananan, ¿cierto? Es un poco lento y es precisamente para ir con el mood, es decir, con el estado de ánimo, mood, ¿ok? Entonces eso es algo muy propio del blues, ¿ok? Bien, bueno, continuemos. Entonces se deben utilizar adjetivos y también se deben utilizar lo que son los adverbios, ¿sí? Vamos a colocarlo acá. Se deben colocar lo que son los adverbios. Entonces, adverbs, que es la forma como se hace algo, cómo se hace algo. Entonces, yo puedo decir, am, vamos a, vamos a buscar aquí un adverbio. Hay adverbios de frecuencia, ¿cierto? ¿Sí? Que podemos utilizar. Por ejemplo, always es un adverbio de frecuencia. Tenemos el usually, es otro adverbio de frecuencia. Tenemos el sometimes, es otro adverbio de frecuencia. Tenemos el rarely, es otro adverbio de frecuencia. Normally, ¿sí? Etcétera. Tenemos acá, vamos a ver, always. Vamos a colocar por último acá el never que es nunca, el always que es siempre, ¿cierto? Y entonces esto nos indica con qué frecuencia se puede estar realizando una determinada acción, ¿cierto? ¿Sí? Pero digamos que no son los únicos adverbios de frecuencia, perdón, no son los únicos adverbios que uno puede utilizar, ¿sí? Porque regularmente uno lo que puede hacer es que el adverbio por lo regular se le puede agregar una L e Y al final, ¿sí? Vamos a extender esto un poco más. Una L y al final, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un verbo como, perdón, un adjetivo que es silent, que es silencioso, puedo decirlo como silently, silenciosamente, es decir, cómo se realiza una actividad. Un adjetivo que es slow se puede convertir en slowly, lentamente, ¿cierto? En otro que es, por ejemplo, el soft, que es suave, yo puedo colocarlo como softly, suavemente, como la canción suavemente, bueno, etcétera. Sí, hay muchísimos adverbios, tanto de frecuencia como adverbios en general, sí, que podemos utilizar para darle cierta descripción digamos, a una acción, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, aquí yo puedo decir, I work silently. Yo trabajo silenciosamente, ¿sí? I speak, I speak slowly, ¿sí? Yo puedo decir eso, ¿cierto? También puedo decir, cuando digo softly, I touch you softly. Te toco suavemente, ¿cierto? Estos son solo ejemplos que estoy dándoles aquí de lo que son adjetivos y de lo que son los adverbios. Acá yo puedo decir cuando I am intelligent, o yo puedo decir she is smart, ¿cierto? Sí. Entonces, esos son adjetivos, ¿cierto? Y podemos utilizarlo para hacer un texto descriptivo. Esto no quiere decir que no se pueda utilizar en un texto, por ejemplo, que sea periodístico. Claro que sí, por lo regular, los textos periodísticos también tienen muchas descripciones, ¿cierto? Pero acá nos estamos, digamos, enfocando un poco en la parte descriptiva, aunque esto a usted le pueda servir también para sus textos descriptivos, periodísticos y expositivos. ¿Ok? So I work silently, I speak slowly, I touch you softly. Vamos a quitar el touch de aquí. Touch. Touch you softly. Ok.
Bueno, muy bien. Entonces, esto que les estoy dando acá, this that I'm giving you now, it can be used for all the types of text. You can use it in a journalistic text, in a descriptive text, right? And you can also use it in the expositive text, all right? What I mean is, even though the use of adjective and adverbs is really common in the descriptive text, it doesn't mean that you cannot take into consideration that kind of language, or those adjectives, those adverbs of frequency, or adverbs in general. You can use them in any of the different texts that we are describing or that we are talking about today. ¿Ok? Lo podemos utilizar en todos. ¿Sí? Si quieren de pronto más ejemplos de, digamos, adverbios, cómo se convierten, por ejemplo, curiously, curious, curiously, curioso, curiosamente, ¿cierto? Mechanic, viene siendo mecánico, pero de una forma mecánica, ¿cierto? Mecánicamente, mechanic, ¿ok? Also, let's say, heavy, o sea, fuerte, duro, puede ser heavily, ¿sí? Otro que es thought, podemos colocarlo como thoughtfully, thoughtfully, ¿sí? Otro que hay es deep, profundo, deeply, es una doble E y una P, ¿ok? Una P. I am deeply sorry, por ejemplo. Ok, bien. Bueno, entonces vamos a cerrar esta partecita para continuar porque no quiero quedarme sin darle varios ejemplos de textos descriptivos. Ok, y de los otros también. Tengo acá preparado unos ejemplitos para que ustedes lo puedan ver y tener una idea más clara. So, let's do this. My favorite animal is the penguin because when a penguin walks, it's very funny and cute. Penguins are birds. Penguins are birds, and although they cannot fly, they can swim very well. Their bodies are black, white, and have a yellow neck. All right. Entonces, aquí podemos ver algo descriptivo. Estamos hablando de los pingüinos, ¿cierto? Está diciendo la forma como camina. A penguin walks is, uno, very funny, muy chistoso, muy curioso. Dos, and cute, y bonito, y lindo. La forma como camina es chistosa y bonita. Los describe diciendo que son, penguins are birds and, although they cannot fly, aunque no pueden volar, they can swim very well. Entonces aquí describimos qué tipo de pájaro es este, ¿cierto? Bueno, no tanto qué tipo de pájaro, sino que me está diciendo que es una especie de pájaro, ¿sí? Los pingüinos. Y no pueden volar, pero pueden nadar muy bien. Y describe cómo es su cuerpo, cómo es su apariencia física. Their bodies are black, white, and have a yellow neck. ¿Sí? Aquí estamos utilizando los adjetivos. The bodies are black, white, and have a yellow neck. Homemade bread. Put the yeast in a cup of warm water. Okay, I not going to read this. This is for a recipe. No lo voy a leer, está un poquito pequeño. Bueno, sí lo alcanzo a leer. Pero bueno, homemade bread.
Put the yeast in a cup of warm water, add oil, flour, and then warm in a and mix well. Add a pinch of salt and of course, knead very well for 3 to 5 minutes. Then in the oven, first at 50 centigrades for his growth, and then bake at 180 centigrades until ready. Bueno, esto es descriptivo, ¿por qué? Porque estamos hablando de una receta, ¿cierto? Para poder preparar el pan hecho en casa. Listo. And here we have a journalistic text. Okay? Journalistic writing. Vamos a leerlo acá. Journalistic texts. Journalistic writing is a form of non-fiction writing used to report news and factual events. It can be newspaper articles, television reports, radio scripts, and on news websites. As it is written to inform, journalistic writing usually consists of short sentences and paragraphs that get to the point of the article quickly. Okay. So, journalistic writing is a form of non-fiction. Esto es importante, es non-fiction writing. Es decir, que no es ficción. Por lo regular es, bueno, mejor dicho, es real. Ahora sí, claro, tenemos también novelas que están escritas en un estilo periodístico, pero no quiere decir que sean reales. Se saben que son ficción, pero también para que tengan en cuenta que hay textos que emulan, que imitan el estilo periodístico, pero que se sabe que es una novela o que es un reporte policíaco de una novela o de un cuento, etcétera, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta. Pero la característica principal cuando realmente tenemos un texto que es periodístico is that it's non-fiction. Ahora, ¿qué hacemos? Report news and factual events, ¿ok? Informamos acerca de noticias y de hechos reales. Factual events, ¿sí? No eventos que parecen reales. No eventos que contienen mentiras y verdades, sino hechos reales. ¿Ok? Por eso es muy importante, porque hoy en día nos podemos encontrar con muchas cosas. Nos podemos encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, muchos expertos, expertos en medicina, expertos en política, expertos en ventas, en trading, en muchísimas áreas, ¿cierto? Encontramos muchos expertos bombardeándonos con información todo el tiempo diciéndonos, no, que sí tienes que comer el pan, no, que el café es bueno, que el café es malo, y en último uno queda con una mezcolanza bien grande en la cabeza sin saber si es verdad que puedo tomar o no puedo tomar café. Nos vamos a los expertos, ¿cierto? Factual events, ¿sí? Hechos reales, factual events, grábense eso. Hechos reales, factual events. Es importante que lo que se reporta en las noticias sean unos hechos reales. Regularmente nos quedamos con lo que nos dice el TikTok o lo que nos dice un influencer en YouTube, en Instagram o en Facebook y no corroboramos la información, ¿cierto? Entonces, si usted va a escribir un texto, a journalistic text, tenga por seguro que usted deberá ser muy cuidadoso to report news and factual events. So, it can be a newspaper, articles, television reports, radio scripts, and on news websites, ¿sí? Artículos, reportes televisivos, ¿ciertos? Reportajes de televisión, lo tienen acá la traducción de esta manera, guiones de radio y sitios web de noticias. Sí, uno en el internet uno se puede encontrar muchos sitios web de noticias. Y la mejor forma de corroborar que toda esa información sea real es viendo una misma noticia o un mismo artículo periodístico o reportaje de televisión corroborando en diferentes fuentes que la información sea una verdad o sea una mentira
o sea, una verdad a medias, porque también nos comemos muchas verdades a medias. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Muy bien. All right, so as it is written to inform, journalistic writing usually consists of short sentences and paragraphs that get to the point of the article quickly. Importantísimo esta característica. Frases cortas y párrafos que llegan rápidamente al punto del artículo. ¿Sí? Miremos este ejemplo que está acá. No se alcanza a leer. De hecho, está como en latín, ipsum dolor, ¿cierto? Eh, pero lo que quiero decir es que son textos cortos, párrafos cortos y oraciones cortas. Yo les voy a decir algo. Yo prefiero 1000 veces una oración corta, muy bien escrita, significativa, que encontrarme con una oración muy larga e informativa, pero con errores de puntuación, con errores ortográficos, con incluso errores o problemas de coherencia. A veces queremos escribir cosas, oraciones complejas, pero no tenemos el más mínimo cuidado de utilizar comas, puntos y puntos seguidos, etcétera, y convertimos una sola frase en un párrafo. Y bueno, algo que he aprendido de la lectura y de, digamos, de escritores, puedo decir que he tenido esa cercanía de una u otra manera a ciertos escritores, es que ellos dicen que las frases deben ser simples, deben comunicar la información de la forma más sencilla posible. No quiero decir que vamos a simplificar la escritura de una manera que vamos a escribir como un niño de 5 años, 6 7 años. No, no estoy hablando de eso, sino que si la oración a ti te está pidiendo que escribas, ella trabaja todos los días de 8 a 5 de la tarde, escribir eso. ¿Para qué me voy a colocar? ¿Para qué voy a colocar María, quien es una persona muy trabajadora y muy inteligente, se levanta todos los días a tal hora de la mañana y trabaja de 8 a 5 de la tarde, por ejemplo? Digamos, sí, claro, usted lo puede hacer, ¿cierto? Lo puede hacer, pero hay veces que la simplicidad ayuda más a que la historia se mueva hacia adelante. Entonces, en este estilo periodístico es mejor oraciones cortas. No quiere decir que no va a colocar adjetivos, no quiere decir que no va a colocar, digamos, palabras un poco complejas. Lo puede hacer, vocabulario, ¿sí? Pero no es lo único, ¿ok? Continuemos porque después no nos da tiempo. Entonces, vamos a leer esta parte. La traducción. To sum up, there are 5 things to be able to write a great text, whether it is descriptive, expository, or journalistic. First, write the events in order, in a coherent way. Ok, write the events in order, in a coherent way. Los eventos los escribimos en orden. Los escritores que son avanzados pueden hacerlo en desorden. Ustedes han visto, por ejemplo, en películas, que las películas algunas comienzan con el final, algunas comienzan a la mitad de la trama, otras comienzan una escena posterior al principio y así sucesivamente hacen una mezcolanza o digamos, de la trama, va por la mitad la película y de repente el personaje recuerda que hace 5 años sucedió tal cosa y entonces se une el presente de la persona recordando el pasado de ella, etcétera. O cuando vemos las películas Come Back to the Future, ¿sí? El Come Back to the Future, que es una película acerca del doctor y de su pupilo, que lo interpretó, si no me equivoco, Jamie Foxx, ¿cierto? Viaje al futuro uno, viaje al futuro dos, viaje al futuro tres, y entonces se vuelve una cuestión bastante interesante cómo ellos unen el futuro con el pasado, etcétera. Bueno, entonces los escritores que tienen mucha experiencia pueden quizás
romper con ese orden, pero ustedes no, y no diciendo que no sean buenos escritores, de pronto aquí hay personas que son escritoras y no lo sé, pero estamos aprendiendo inglés, entonces write the events in order in a coherent way. Eso para la línea de tiempo es fundamental. Eso para el personaje histórico es fundamental. Y ustedes puedan tener esto, write the events in order in a coherent way. Use words or phrases that aren't literal. Entonces, hay palabras que son totalmente literales, ¿sí? Cuando yo digo, digamos, el celular es negro y el computador es blanco, eso es el literal, ¿sí? Pero ya yo cuando ya yo utilizo el computador es tan blanco como una nube, por ejemplo. Ya ahí ya no solamente es literal, sino que hay una comparación, ¿cierto? Una similitud que está haciendo el color del computador con la nube. Eso es un ejemplo muy básico, es un ejemplo, digamos, no es lo más bonito que haya, pero es un ejemplo como para que entiendan que no es tan literal la cuestión, ¿cierto? Que se pueden utilizar ciertas palabras que pueden modificar un poco el texto. Use strong verbs, ¿ok? Verbos fuertes, verbos que la idea quede clara, no vaga. Use sensory details like the smell of something to help the readers to make an image or something. Si usted quiere que la persona, el profe, la persona que le vaya a leer, compañero, quiera recordar lo que usted escribió, es importante crear una imagen clara de lo que usted quiere transmitirle a su lector. ¿Sí? Entonces, el uso de detalles, por ejemplo, de lo que huele, de lo que ve, de lo que escucha, de lo que toca el personaje, etcétera, es importante transmitírselo al lector. ¿Ok? Think before writing, create a map of ideas. Entonces, a brainstorm, que es una lluvia de ideas, les puede servir a ustedes como, por ejemplo, de decir, bueno, el principio de lo que quiero hablar es esto, en la mitad, en el nudo, ¿sí? Quiero hablar acerca de esto y en el desenlace quiero hablar acerca de eso. Y usted crea un mapa o un brainstorm, comience con un brainstorm que es una lluvia de ideas y después con un mapa para que ya usted tenga idea más o menos de qué es lo que va a hablar. Ok. All right. Now you'll have the opportunity to practice. Vamos a leerlo acá. Now, you will have the opportunity to practice reading texts and match them with an image that exemplifies the narration. Keep in mind that in all cases you must identify the purpose of the text, the noun of the sentence, the adverbs used to describe actions, and/or the adjectives that describe the noun, respectively. If there is a known vocabulary, please write it and make sure to learn it through permanent use. Okay, good. Good. So look at this. Read the description and the image that comes with it. The sunset filled the entire sky with the deep color of rubies, setting the clouds ablaze. The waves crash and dance along the shore, moving up and down in a graceful and gentle rhythm, like they were dancing. The painting. The painting was a field of flowers, with deep and rich blues and yellows atop vibrant green stems that seemed to beckon you to reach right in and pick them. The old man. The old man was stooped and bent, his back making the shape of a C, and his head bent so far forward that his beard would nearly have touched his knobby knees had he been just a bit taller. Ok, y solo para recordarles algo, estos solo son unos ejemplos y realmente utilizan bastantes palabras un poco rebuscadas. Por ejemplo, cuando dicen no vinís, ¿cierto? Una persona, digamos, normal no habla de esta manera. Recordemos que esto es un escrito. The old man was stooped and bent, his back making the shape of a C and his head bent so far forward that his bend would nearly have touched his knees had he been just a bit taller.
Ok. Bueno, aquí aquí, por ejemplo, hay unas estructuras que ya me parecen un poco avanzadas, digamos, para este nivel. Had he been just a bit taller, ¿sí? Estos son solo ejemplos, no quiere decir que van a escribir de esta manera. Esto, digamos que este es un texto para mí, esto es un texto escrito para un B2, ¿sí? Yo soy C1, yo entiendo lo que me está diciendo aquí, pero esto es más como para un C2. Anyhow, anyway, it doesn't matter. It sets an example that you can follow. Okay, soulful blue eyes. His deep and soulful blue eyes were like the color of the ocean on the clearest day you can ever imagine. And the soft fur. The soft fur. The soft fur of the dog felt like silk against my skin, and her black coloring glistened as it absorbed the sunlight, reflecting it back as a perfect deep dark mirror. Okay, good. Okay, we'll just stop this here. Going to stop this here, this presentation. Bueno, entonces aquí hay unos ejemplos, ¿cierto? Ahora yo lo que quiero hacer es compartirles este de acá. Vamos a colocarle acá unos ejemplos. Okay, types of text, descriptive, spot story, and journalistics. Okay, tanto en inglés como en español lo tengo aquí escrito. ¿Qué va a suceder? Que como ya se nos va a acabar el tiempo, entonces dentro de 10 minutos nos volvemos a conectar. Para las personas que están viendo la grabación, sepan que hay una segunda parte, ¿sí? Hay una segunda parte y en esa segunda parte usted podrá ver digamos, más ejemplos descriptivos, ¿cierto? Más ejemplos expositivos y más ejemplos periodísticos, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, para las personas que estamos aquí conectadas, dentro de 10 minutos nos volvemos a conectar. Son las 10:45, las 10:55, ¿vale? Para hacer esta segunda parte y con eso cerramos la conferencia.